Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de pleno de hoy día 25 de abril de 2016 para tratar los asuntos que están dentro del orden del día. Entonces empezamos por el primero de los puntos, que es la aprobación si procede de las actas correspondientes a la sesión extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2016 y a la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2016. Votamos por separado, como conjuntas, si no hay alguna que decir a las actas. Nada, pues entonces directamente votamos. ¿Votos a favor? Muchas gracias. El segundo de los puntos se trata de la aprobación, si procede, de las propuestas sobre reclamaciones de diversos trabajadores municipales para reconocimiento del complemento de puesto de trabajo. Antes de que la secretaria proceda a leer lo que son las propuestas de acuerdo, comentar que son 3 propuestas de acuerdo diferentes porque se han dado en tres ocasiones diferentes y, bueno, y recogen de alguna manera la solicitud de la mayoría de los trabajadores que las hacen. Hay una primera propuesta de desestimación de solicitudes presentadas por varios trabajadores como personal laboral, funcionario y contratado administrativo del Ayuntamiento de Tafalla, y solicitando el reconocimiento con efectos retroactivos de un incremento de complemento de puesto de trabajo del 4% con base en lo dispuesto en el Decreto Foral 318/2004 de 18 de octubre, en lo que figura recogido en los diferentes convenios suscritos entre el Ayuntamiento y la representación de trabajadores municipales, que reconocen el derecho a los empleados municipales de este Ayuntamiento a la equiparación con respecto a las funciones de la comunidad foral. Se trata de la desestimación de las citadas solicitudes y trasladar el acuerdo al departamento. Hay otra solicitud de un trabajador también de reclamación de incremento de complemento de puesto de trabajo del 4% en base al mismo decreto, y también es desestimada. E igualmente las reclamaciones previas a la vía laboral presentadas por sendas trabajadores también y trabajadoras, en las que se reclaman reconocimiento con efectos retroactivos del mismo incremento de complemento de puesto de trabajo del 4%, son distintos centros de trabajo, y también se trata de la desestimación de las solicitudes planteadas. Bien, este tema, bueno, pues cuenta con la aprobación de la Comisión de Servicios Generales. Lo voy a explicar porque igual es un poco farragoso al tema, independientemente de que luego queráis comentar cualquier cosa desde los representantes de las comisiones. A ver, se trata de un complemento que el Gobierno de Navarra establece para determinados puestos de trabajo de un 4%, estamos hablando del año 2004. Y ya hasta el año 2015 ningún trabajador del ayuntamiento hace una reclamación en base a estos conceptos. Y a partir de 2015, pues en realidad, en febrero del 2015 ya hubo una primera reclamación y luego se han ido sucediendo con posterioridad, en las cuales vienen a reclamar los trabajadores como un derecho. Es algo que además querían excluir del convenio, como un derecho que tienen los trabajadores a que se les reconozca unos incrementos, unos complementos que el Gobierno de Navarra ha concedido para otros trabajadores. Nos pusimos en contacto con la Federación, con los servicios jurídicos de la Federación de Municipios y Concejos, y entonces había 3 argumentos por los cuales consideramos que no tenían ese derecho como tal, independientemente de que en un momento dado el Ayuntamiento lo pueda asumir y lo pueda reconocer. Uno de ellos era pues que del acuerdo que tienen los funcionarios, o sea, los funcionarios tienen un acuerdo por los cuales las mejoras laborales que consigan los trabajadores de la Administración a nivel de Gobierno de Navarra pueden ser de aplicación, y los laborales dicen que las mejoras que consigan los funcionarios serán de aplicación. Entonces, por eso, de alguna manera, es extensible a todos los trabajadores del Ayuntamiento este acuerdo si se llevara a efecto. Entonces, lo que nos vienen a decir que ese acuerdo es una declaración de intenciones. Tenderá a hacer esto, pero que luego no se recoge como tal en el convenio, y como tal pues no está recogido expresamente la obligación del Ayuntamiento en hacerlo. En segundo lugar, hay una indicación también de los servicios jurídicos por las cuales, en caso de que hubiera voluntad política de hacer este complemento, habría que hacer un estudio individualizado de cada uno de los puestos de trabajo, porque no se puede hacer una equiparación automática por puestos, o sea, tal y como están. Y en tercer lugar, un problema legal importante
que viene dado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la cual en estos momentos no te permite hacer ningún tipo de subida generalizada. Con lo cual, de Navarra y luego del Estado te lo iban a recurrir. En ese sentido, así se les comunicó a los trabajadores y ellos han decidido, bueno, pues, llevarlo a la vía de los tribunales, completamente legítimo, y en eso estamos. No sé si queréis comentar algo los demás miembros, los grupos. Buenas tardes, Arratsaldeon. Nosotros desde Izquierda Esquerra de Tafalla creemos conveniente apoyar las diferentes demandas presentadas por los trabajadores y trabajadoras laborales en la equiparación del complemento de trabajo con el del funcionariado. Esta anomalía de doble escala salarial a igual desempeño de sus funciones debe ser solventada por este ayuntamiento. La necesidad de superar la no solución de los anteriores gobiernos municipales ante las exigencias laborales de dichos trabajadores debe ser motivo para este gobierno de llegar a un acuerdo con ellos. Por eso instamos de no seguir por la vía judicial administrativa y llegar a un acuerdo de retribución con los demandantes. Sean o no funcionarios, debemos reparar esta injusta situación laboral. A igual trabajo, iguales derechos. Por ello votaremos no a la propuesta. Sí, yo decir simplemente que me parece sorprendente no pensábamos hablar en este punto, pero me parece sorprendente lo que comenta Soco por parte de Izquierda Unida cuando ellos votaron a favor del presupuesto y de la plantilla orgánica. Entiendo que todo estaba configurado con base a esta resolución, entonces no me parece muy coherente que se diga apoyar un presupuesto y a la vuelta de un mes o un mes y medio que hace que se aprobó defender todo lo contrario. Simplemente constatar eso. Sí, bueno, yo por contestar un poquito también, Soco, también me sorprende porque en la propia Comisión de Servicios Generales también se aprobó esto cuando se llevó. Y además se ha visto perfectamente que es algo que los propios trabajadores lo querían dejar al margen del convenio, y a la hora de los presupuestos habíamos comentado esta dificultad que tenía el ayuntamiento, aunque quisiéramos, queremos una parte legal que no podemos. Y luego hay otra parte, desde el punto de vista económico, que era dar prioridades, y entonces había un compromiso con la ayuda familiar, que también podríamos haber hecho lo mismo y haber dicho, bueno, vamos a los tribunales, y sin embargo asumimos un compromiso porque nos parece justo. Pero esto sin entrar a debatir ahora, que nos parece justo o injusto, de lo que se trata es que queremos que hay una serie de imposibilidades legales por las cuales no podemos hacerlo. Entonces, bueno, de hecho, los tribunales nos van a dar la razón o nos la van a quitar, si podemos hacerlo. Pero entonces, antes de meternos en un proceso que nos puedan echar atrás, porque aquí sí que sería así como la antigüedad, perdón, la ayuda familiar, estamos teniendo problemas para llevar a cabo ese modelo, porque pese a lo que nos dijeron, que no había que hacer una modificación del convenio, no es cierto, y entonces tenemos que hacer una modificación del convenio que probablemente se traiga este pleno para aprobar como modificación del convenio, seguramente en ese punto, porque no hay un precedente ni una sentencia en la cual los trabajadores laborales que no tenían reconocido en su convenio, o sea, este derecho, no lo podían hacer. Entonces tenemos que incluirlo en el convenio, los laborales temporales, ¿no?, que no están fijos, es donde los trabajadores laborales fijos sí lo tenían recogido, se les ha hecho extensivo las diferentes sentencias a los laborales no fijos. Pero eso aquí en Tafalla no lo teníamos, entonces lo estamos haciendo en este momento, pero ya era un acuerdo que se llegó y que era voluntad de todas las partes de hacerlo, ¿no? Pues aquí estamos un poco lo mismo, solo que encima, bueno, pues nos suponía un incremento de unos 70.000 euros más en el presupuesto, yo creo que lo hablamos, los cuales tenemos muchísimas dificultades para asumirlos, pero es que además necesita de un estudio previo, absolutamente, de todos los puestos de trabajo que se quieren declarar para ver, porque no es lo mismo un puesto que se llama igual, habrá que ver si hace lo mismo. O sea, había muchas cosas ahí por las cuales queríamos que no debíamos aceptar esta solicitud. ¿Más? ¿Quieres comentar algo? No, simplemente que en esa comisión no pude estar, entonces tampoco pude aportar mi punto de vista, sin más. De acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a proceder a la votación. Bueno, votamos las tres propuestas a la vez, pero bueno, son las mismas de diferentes personas. ¿Sí? ¿Votos a favor de la propuesta? 16. ¿Votos en contra? 1. Pasamos al punto número 3, que trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar el informe para su remisión al TAN en el recurso de alzada 16
2015/00988, interpuesto por AFAPNA Sindicato. Visto el recurso de alzada 16.988, interpuesto por Juan Carlos Laboreo Viela, en nombre y representación de AFAPNA Sindicato, contra desestimación tácita por parte del Ayuntamiento de Tafalla de petición contenida en escrito presentado el 10 de diciembre de 2015 sobre solicitud de abono de retribución por grado del personal interino. Visto el informe de Asesoría Jurídica Municipal de 15 de abril de 2016, en el que se señala que el ordenamiento jurídico vigente y los pronunciamientos de los tribunales de esta comunidad foral, incluyendo el propio Tribunal Administrativo de Navarra, impide adoptar conforme a derecho y en el momento actual un acuerdo distinto al de desestimación de las pretensiones de la organización recurrente, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Bienes, Educación y Nuevas Tecnologías de 18 de abril de 2016, se propone la aprobación del informe que se contiene en la propuesta al recurso del tribunal ante el Tribunal Administrativo de Navarra, proponiendo la desestimación o solicitando la desestimación a ese tribunal de la reclamación planteada por AFAPNA, y en segundo lugar remitir al mismo Tribunal Administrativo junto con el resto del expediente administrativo solicitando la desestimación del recurso interpuesto. Bueno, pues esto en la misma línea, parecida línea que la del punto anterior. Desde AFAPNA se hace un requerimiento al Ayuntamiento para que se conceda el grado a todos los trabajadores administrativos, y desde el Ayuntamiento se desestima y ellos hacen recurrir al TAM y desde el TAM no retienen la información, ¿no? Es así. En ese sentido, bueno, pues pasa un poco lo mismo. Nosotros, la equiparación de grado que tienen los funcionarios tienen el grado, y los contratados administrativos en ese sentido no están cobrando ese grado. Es porque la propia ley no lo prevé así. Entonces, independientemente de que, bueno, sabemos que hay sentencias que están llevando a algunas vías en algunos sitios a admitir esto, pero hasta que la propia Gobierno de Navarra no cambie su propia redacción de la ley, nosotros no podemos admitirlo, independientemente de que nos parezca más justo o menos justo, que sea algo que en su día habrá que valorar, porque yo creo que esto tardará poco. De hecho, el propio decreto foral que habla sobre la contratación de personas en el régimen administrativo ya dice: el personal contratado en régimen administrativo percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ocupe o función que desempeñe y el premio de antigüedad en los términos previstos en este decreto foral. Se excluyen las retribuciones inherentes a la condición del personal funcionario, como son el grado y la ayuda familiar. Bueno, pues con la ayuda familiar ya ha habido precedentes, ya ha habido sentencias en las cuales un ayuntamiento se puede basar para acogerse y aceptar eso. Pues lo mismo pasa con esto hasta que no haya una serie de precedentes y que lo podemos hacer. Lo haremos. El propio informe del asesor jurídico, en un párrafo final, dice: ni siquiera una voluntad política de esa corporación de reconocer siquiera indirectamente a su personal administrativo el grado que reclama a través del establecimiento de un complemento compensatorio sería posible. O sea que de alguna manera nos viene a decir que como ayuntamiento no podemos acceder a esta solicitud. En cualquier caso, como digo, bueno, pues cuando decida el TAM lo que sea, pues actuaremos como lo que sea de otra manera en consecuencia. ¿Sí? ¿Una chica? Pues entonces, ¿votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Yo me abstengo. ¿Abstenciones? Muy bien, el cuarto punto es la aprobación, si procede, de la propuesta de adjudicar a la Mancomunidad de Mairaga el arrendamiento del local municipal denominado número 1, situado en la calle San Salvador, número 11 de Tafalla. Visto el escrito presentado por Mancomunidad de Mairaga con fecha 16 de febrero de 2015, por el que solicita la prórroga del contrato de arrendamiento de uno de los locales de propiedad municipal situado en la denominada Casa Reguera, ubicada en la calle San Salvador 11, bajo de Tafalla, para el desarrollo de la actividad de sede administrativa de la entidad. Visto el informe de Secretaría de fecha 30 de enero de 2016, en el que determina la legislación aplicable, el procedimiento a seguir, el certificado emitido sobre la inscripción del bien en el inventario de bienes municipal como patrimonial, con el número 11, local número 1 de orden, y la siguiente descripción: locales en Casa Reguera, naturaleza patrimonial, calle San Salvador 11, con los linderos correspondientes, 204 metros cuadrados, del polígono 34, parcela 271, cuyo título de propiedad es permuta, con su inscripción registral, el destino, oficinas y servicios administrativos, y la fecha de adquisición 31 de enero de 1986.
Visto el informe de tasación inmobiliaria encargado al efecto al técnico especialista, en el que se determina que la valoración del bien inmueble asciende a la tasación de 169.150 euros. Considerando lo dispuesto en los artículos 113 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, el Decreto Foral 280/90, y superando el contrato los 5 años de duración, que compete al Pleno la adopción del acuerdo y por mayoría absoluta. Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Generales, Bienes, Educación y Nuevas Tecnologías de 18 de abril de 2016, se propone: primero, no prorrogar el contrato suscrito en 1992 por ser este improrrogable. Segundo, aprobar una nueva operación de arrendamiento del siguiente local de naturaleza patrimonial de este ayuntamiento, local denominado como número 1 de 204 metros cuadrados, de los cuales 105,65 en planta baja y 98,35 en entreplanta, sito en la llamada Casa La Higuera, ubicada en la calle San Salvador, número 11 de Tafalla, en la actualidad utilizado por Mancomunidad de Mairaga como sede administrativa de la entidad, que linda al norte Zaguán, sur calle Cuesta, este calle San Salvador y oeste Porche, portal número 1 y calle Cuesta. Tercero, adjudicar a Mancomunidad de Mairaga el arrendamiento del citado local por el plazo de 10 años y un canon anual repartido en meses de 16.915 euros, es decir, el 10% del valor en venta del bien, conforme a las siguientes estipulaciones. El local objeto del arrendamiento será destinado únicamente a sede administrativa de Mancomunidad de Mairaga. Se da de cuenta y riesgo de Mairaga en la obtención de cualquier permiso o licencia necesaria para el desarrollo de su actividad, incluidos colocación de letreros en fachada, así como cualquier impuesto que recaiga sobre la actividad o por razón de la misma. Se da de cuenta a Mancomunidad el pago de los gastos de comunidad que le correspondan al local en los comunes de la propiedad horizontal y asumirá las reparaciones y obras a ejecutar tanto en el local como en los elementos comunes que le correspondan. El local que se alquila está en perfectas condiciones y Mairaga acepta y muestra su conformidad al mismo, incluyendo acometidas generales y ramales para los suministros de los que está dotado el inmueble. Deberá contar con un seguro de incendios o multirriesgo del inmueble, así como póliza de responsabilidad civil frente a los daños que puedan ocasionarse a personas o cosas, que aportará cada año al Ayuntamiento para su comprobación, al cual exime expresamente de cualquier responsabilidad al efecto. Cuarto, requerir la representación de Mancomunidad para que en el plazo de 15 días contados desde la adopción del presente acuerdo comparezca en el Ayuntamiento al objeto de formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento. Quinto, facultar al señor alcalde para adoptar cuantas resoluciones sean precisas para la ejecución del presente acuerdo y la resolución de todas las incidencias que surjan en la ejecución del mismo. Sexto, proceder a efectuar las anotaciones oportunas en el inventario de bienes y derechos municipales. Y séptimo, notificar el presente acuerdo a Mancomunidad de Mairaga, dado traslado al mismo a Secretaría de Intervención y Servicios Técnicos Municipales. Muchas gracias. Pues bueno, esto es lo que aprobamos el otro día en la comisión. Yo no sé si queréis decir alguna cosa a los miembros de la comisión. Nada, pues entonces votamos el punto. Yo me voy a abstener como presidente de la Mancomunidad. Gracias, yo. Entonces, abstener de votar, no abstener de votar. ¿Votos a favor de la propuesta? 16. ¿Abstenciones? Una. Pues pasamos al punto número 5, que se trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de autorizar a Telefónica de España la ocupación del comunal para ejecutar una canalización de fibra óptica en el paraje de San José, polígono 27, parcela 48 del catastro. Vista solicitud de Telefónica por la que solicita autorización de ocupación de una superficie de 5,5 metros cuadrados en parcela comunal número 48 del polígono 27 del catastro de riqueza rústica de Tafalla, con destino a ejecutar la canalización subterránea de un tendido de fibra óptica que dará servicio a la estación de base de telefonía móvil Tafalla San José. Vista la documentación que obra en el expediente administrativo incoado, el informe de asesoría jurídica municipal del 17 de julio de 2015 y el pliego de condiciones redactado al efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 172 de la Ley Foral 690 de julio de Administración Local de Navarra y 215 del Decreto Foral 280/90 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, se propone, primero, autorizar a Telefónica de España la ocupación de suelo de titularidad comunal destinado a ejecutar la canalización subterránea de un tendido de fibra óptica que dará servicio a la estación de base de telefonía móvil Tafalla San José. Segundo, aprobar el pliego de condiciones que da regir la ocupación autorizada. Tercero, someter el expediente a información pública por el plazo de 15 días hábiles mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios municipal. Cuarto, remitir copia del expediente al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra para que emita la aprobación a que hace referencia al 172 de la Ley Foral 690 de Administración Local de Navarra. Quinto, notificar el presente acuerdo a Telefónica España al área de urbanismo del Ayuntamiento de Tafalla, Boletín Oficial de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos. Sí. Andrés, ¿quieres comentar algo?
Bueno, repetir lo que ha dicho, que es dar el permiso para pasar por 5,5 metros de terreno comunal, canalización para la fibra óptica de telefónica. ¿Sí? ¿Alguna intervención más? ¿No? ¿Los votos a favor de la propuesta? Unanimidad. El punto 6 del orden del día. Trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de modificar la clasificación de algunas parcelas de regadío de los sectores 4-1 y 4.2 del comunal, exclusivamente para los lotes adjudicados en este ejercicio para un año. También la palabra al concejal de Medio Rural. Casco, Arratsaldeon. Bueno, lo primero decir que la documentación que se ha presentado a los grupos había un pequeño error, que ya os he avisado antes. La parcela R4 del Saso figura como lote regular y tiene que ser lote bueno. Bueno, ya lo empiezo un poco a explicar. Bueno, el año pasado se reformó la ordenanza fiscal relacionada con los lotes de regadío y se incluía un punto que decía que algunos de los lotes, motivadamente, por ser de menor calidad, se les podía hacer un descuento del 25% en el canon que pagan los adjudicatarios, calificándolos como regulares. Y este es el punto que se presenta para aprobación, precisamente aplicar calificación como regulares, con un descuento del 25%, a las tierras de 10 lotes que actualmente están desocupados, con una superficie total de 80,5 hectáreas, para poder luego, posteriormente, sortearlos para un año o hasta el levantamiento de cosecha, tal como se quedó en la comisión. ¿Por qué se ha llegado a esta decisión? Pues la respuesta es que los lotes de regadío se están abandonando porque no están cumpliendo las expectativas que se crearon. A día de hoy, por ponernos en situación de 46 lotes, 15 están sin uso, un total de 132,8 hectáreas sobre 380,1, cerca del 35%, o sea, los datos hablan por sí solos. ¿Y qué supone esto económicamente para el ayuntamiento, este abandono de los lotes de regadío? Pues por el lado de los ingresos se está dejando de percibir en concepto de canon 58.800 euros aproximadamente. Con ese canon no hay este problema porque la tierra se adjudica fácilmente. Pero además, el regadío tiene unos gastos fijos que no tiene el secano, que hay que pagar todos los años, y aproximadamente esta desocupación de lotes nos está suponiendo, si no se remedia, cerca de 20.000 euros de gastos en concepto de pago fijo a Canasa, la empresa pública que gestiona el agua. Bueno, y esto habría que añadir que gran parte de los 900.000 euros que costó a todos los tafalleses y tafallesas esta inversión, pues sigue sin amortizarse y nos están cumpliendo los cálculos y la verdad que hay un serio riesgo de que no se llegue a cumplir con los cálculos y tenemos que ir pagando del presupuesto común todos los años pues, las cuotas de amortización e intereses. ¿Y cuál es el problema que tienen las tierras de regadío de Tafalla? Pues básicamente, según nos cuentan los que saben, pues es que no son aptas para ser regadas en muchas de las hectáreas, básicamente porque son terreno arcilloso y no admite agua. Si antes se encharcaban, pues si los riegas, pues se les encharca más. Lo bueno que se ha sido hacer los estudios pertinentes antes, pero bueno, aquí se han hecho, nos hemos dado cuenta de las cosas cuando ya no había solución. Y luego otro problema menor también es pues, el que nos estamos encontrando de organización. Estamos viendo en la comisión que no ha, como estábamos, lo previsto, el supuesto inicial era que todas las tierras la gente se iba a dar codazos por conseguirlas, pues no iba a haber lotes sobrantes, entonces pues no hay nada planificado, por lógica, pues para qué hacer con esos sobrantes. Entonces ahora no tenemos ni un procedimiento y nos volvemos un poco locos y estamos ahí a ver si nos atascamos. Este año saldremos como podamos, pero el año que viene ya tener un procedimiento fijo, porque el regadío pues, no tiene un periodo de cultivo fijo, así como el secano sí, encima el secano es año y vez. No sabemos tampoco el procedimiento exacto a seguir, lo tenemos que decidir, quién puede optar, quién no puede optar, etc. Entonces eso, lo que se pretende ahora es poner, lo que vamos a hacer para este año es poner un parche, intentando sortear los lotes que están sobrantes para menguar la pérdida del ayuntamiento y esperando que esta calificación de regular con el consiguiente descuento del precio ayude a que participen solicitantes en el sorteo que próximamente vamos a hacer. Y a medio plazo lo que se pretende es ver la posibilidad legal y económica de regular el precio de todos los lotes en función de la calidad real. Y para esto ya se ha hecho una clasificación en 4 categorías que ya se presentó en la comisión. Y bueno, pues era fundamental durante este año, vista la realidad con los pisos al suelo, pues decidir algo para que a partir de los próximos años tengamos un procedimiento sensato y que nos pueda sacar de este problema. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juana. ¿Alguien quiere comentar algo? Pablo. Buenas tardes. Bueno, como comenta Juan Andrés, bueno, el tema del regadío, pues
se ha hecho esta nueva clasificación, puesto que, bueno, pues como ocurre cualquier cosa que se lanza, pues sobre la marcha se está viendo que los cultivos, la tierra no es igual en todos los sitios y no acepta el regadío de la misma manera. A esto, pues bueno, pues hay que sumar pues que la subida, el índice de subida el índice de referencia que se tiene en cuenta para los precios se cambió con una ley foral también, y luego está también pues la caída de precios del cereal, maíz, etcétera, que son los cultivos principalmente que se tienen en el regadío. Entonces esperemos que con este cambio haya una mejora y, como se ha dicho, pues bueno, esta clasificación, pues si es necesario irla modificando, pues será para el bien del ayuntamiento y también para el bien del comunal. Gracias. Gracias, Pablo. ¿Alguna más que decir? ¿Nada? Pues entonces procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? Pues continuamos con el punto número 7, que trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de aprobar definitivamente el texto refundido del estudio de detalle para la parcela 48 de la unidad URM 12, promovida por MPZB. Habiéndose aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de enero de 2016, el estudio de detalle para la parcela 48 de la unidad URM12 del Plan General correspondiente a la calle Olleta número 1 de Tafalla, polígono 35, parcela 710, presentada por doña Pilar Zubriverango, con fecha 12 de enero de 2016, registro entrada 206, al objeto de incluir la vivienda plurifamiliar como tipología edificatoria permitida, además de la unifamiliar aislada establecida actualmente. Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Foral 35/2002 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el estudio de detalle referido tras su aprobación inicial ha sido sometido a información pública durante el plazo de 20 días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 33 de 18 de febrero de 2016, así como en los medios de prensa diaria editados en la Comunidad Foral, Diario Navarra, Diario Noticias, con fecha 10 de febrero de 2016, sin que durante el periodo de exposición pública se hayan formulado alegaciones. Visto el documento del texto refundido del estudio de detalle para la parcela 710 del polígono 35 dentro de la unidad URM12 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Tafalla, presentado con fecha 7 de abril de 2016, registro de entrada 1827, así como el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de 19 de abril de 2016, se propone, primero, aprobar definitivamente el texto refundido del estudio de detalle para la parcela 48 de la unidad URM12, correspondiente a calle Olleta número 1, polígono 24, parcela 47, presentado por doña María Pilar Zubriverango, con fecha 7 de abril de 2016, registro de entrada número 1827. Segundo, proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del acuerdo de aprobación definitiva. Tercero, remitir un ejemplar del documento definitivamente aprobado junto con el presente acuerdo al Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra en el plazo de 10 días siguientes a la adopción del mismo. Y cuarto y último, notificar el presente acuerdo al promotor al área de urbanismo y Secretaría General a los efectos oportunos. Es que ricasco. Una cosa. Presidenta de la Comisión de Urbanismo, Cristina. Nada, solamente decir que el objeto de este estudio de detalle es modificar la tipología de la edificación en cuanto a que figura como residencial unifamiliar aislada, y lo que proponen es que figure como residencial plurifamiliar. También, en caso de mantener el edificio actual, porque hay varias opciones, se consolidarían las alturas existentes, pero ni aumenta la edificabilidad ni aumenta el número de plantas, y la calificación del suelo sigue siendo como estaba hasta ahora, suelo urbano consolidado. Después de, como ha dicho Amanda, después del periodo de exposición pública no ha habido ninguna alegación y por eso se trae hoy para su aprobación definitiva. Caricasco, ¿algún comentario? ¿No? Pues entonces, votamos la propuesta. ¿Votos a favor? Y pasamos al siguiente punto, el punto número 8, que trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de rectificar la memoria y cierre de cuentas de 2015 y la memoria presupuesto, servicios y tarifas de 2016 de la ORBE en Tafalla. Comentar que en este caso lo que hace el Ayuntamiento de Tafalla es de alguna manera una especie de revisión de las cuentas que presenta, de la ejecución del presupuesto que presenta la Oficina de Rehabilitación Tafalla, la ORBE,
y desde intervención, desde los servicios técnicos, se hace esa valoración, tanto de las cuentas como del propio presupuesto. Se les da, en este caso, un par de recomendaciones que nos hace la intervención, que una de ellas tiene que ver con un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en el cierre de cuentas de 2015 y una previsión de incumplimiento también de la regla del techo de gasto del presupuesto de 2016. Pero bueno, son algunas indicaciones que las damos como a título informativo. Yo no sé, bueno, esto en la comisión de cuentas, si quieren comentar algo los concejales de la propia comisión, o Raquel, que es la presidenta ay, Josemi, perdón. Josemi, ¿tienes alguna cosa que comentar? Ay, perdón, Raquel, pensaba que era... Pues me lo viste el otro día. Pensaba que era Raquel, no, Raquel está en Anís. Entonces no tenéis nada que comentar. Digo, pues entonces procedemos directamente a la votación. ¿Todos a favor de la propuesta? Y pasamos al punto número 9, que trata de la aprobación. Se procede de la propuesta de aprobar para 2016 la norma fiscal número 11 y su anexo que regula la exacción de precios públicos del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Bueno, eso se trae aquí pues porque todavía no hay una norma que no nos hayamos dotado de una norma que regulara la utilización del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, y se nos están presentando casuísticas de que bueno, pues hay diferentes agrupaciones, asociaciones de todo tipo que nos solicitan el poder hacer uso de las diferentes salas que hay. Entonces, de la misma manera que hay una normativa aprobada para la Casa de Cultura, pues lo que procedía era aprobar esta misma normativa para la utilización de las salas del Kulturgunea. Comentar que en la comisión de cuentas del otro día, a instancias de Juanjo, hizo una observación muy acertada sobre algunas de las excepciones que, dentro de las excepciones que se hacen, pues están a diferentes colectivos sin ánimo de lucro. Entonces, en una de ellas, en el artículo 7, pues podía dar lugar a que por medio de alguna asociación que se le requiera, que pueda ser la que solicita el uso de una determinada sala, por ejemplo, pues se pudiera aprovechar alguna empresa para vender algún determinado artículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quedaba como un poco así. Entonces, la propuesta que se aprobó en la comisión decía, añadiendo al artículo 7b la siguiente frase, que es siempre y cuando el acto objeto de solicitud se realice de forma gratuita. Esto es lo que aprobamos, pero al día siguiente, y es lo que os quería comentar un poco a los grupos, al día siguiente, tanto desde el Patronato de Cultura como desde la presidencia del Patronato de Cultura y desde el técnico Achu, se nos hizo una reflexión, bueno, esto se aprueba en cuenta, la sobre cultura, una reflexión de que eso podía traer problemas, porque sí que hay grupos que de alguna manera el ayuntamiento les cede las salas, como puede ser los grupos de teatro, que sí que se cobran, no son gratuitos, pero se otorgan a asociaciones de Tafalla sin ánimo de lucro, que con eso que cobran lo que hacen es costear el coste de la producción, de lo que hacen. Entonces, con esta normativa así, de alguna manera, pues se les impediría acceder a su solicitud, a no ser que fuera entonces el ayuntamiento el que organizara eso, le podríamos dar la vuelta. Entonces, yo le acabo de comentar con Juanjo, y os comento a vosotros, si en vez de poner, siempre y cuando el acto objeto de solicitud se realice de forma gratuita, es decir, siempre y cuando el acto objeto de la solicitud sea considerado como sin ánimo de lucro. Entonces, nos viene a cubrir eso de evitar que alguien pueda ir a hacer sus ventas de algo, y a la vez nos permite el que una sociedad, a mí se me ocurrió pues, el otro día el tema de Luces y Sombras, la venta de la revista, y luego venden una revista. Evidentemente, pues eso venden para pagar la edición de la propia revista, y es algo que no tiene ánimo de lucro. Entonces, de esta manera era un poco lo mismo. ¿Sí os parece? Sí, pues entonces lo dejamos entonces con esta quedaría así. Pues entonces pasamos a la votación, si no tenéis nada más que decir, perdona. Sí, bueno, vale. Sí. Ojo, gracias. Yo, Arturo, y también con base a la conversación que hemos tenido antes del pleno con
presidente del Patronato de Cultura, yo tengo que defender lo que acabas de decir, porque la ordenanza no regula la utilización del espacio cultural, lo que viene a regular es la exacción de la tasa derivada de la utilización del espacio cultural. Todo eso queda totalmente en el aire, no está definido a quién se le puede dar, a quién no se le puede dar, y si nos vamos al espíritu de la norma, lo que viene a decir personas, organizaciones, a quienes el ayuntamiento autorice. Ese a quienes el ayuntamiento autorice, y por lo que hemos hablado ahora, eso está por definir, porque en esta ordenanza no queda definido a quienes se puede autorizar, a quienes no puede autorizar. Claro, uno la lee y dice, bueno, yo aquí vecino de Tafalla quiero el centro cultural, lo alquilo, pago una tasa y fuera, pero creo entender que ese no va a ser el último fin. Entonces, claro, en aras de evitar la discrecionalidad sería bueno determinar para qué fines, para qué usos, quiénes pueden, quiénes no pueden. Ya me ha comentado el presidente del Patronato de Cultura que eso está totalmente por determinar y que se seguirá más o menos con las costumbres que había en la antigua Casa de Rentería. Y a este respecto es que, claro, si uno se limita a leer la ordenanza y lee los artículos, pues me sale también otro tema que ya soy un poco redundante, pero claro, dice, hecho imponible lo constituye la utilización de las diversas salas de que dispone el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea de propiedad municipal por personas físicas o jurídicas, así como por organizaciones o entidades a quienes el ayuntamiento autorice. Claro, con este hecho imponible, el ayuntamiento, y si estuviera aprobado esto, tendría que cobrar este próximo sábado 45 euros por la proyección del Libro de la Selva y 45 euros por la proyección de la película Julieta, porque entre otras cosas se ajusta perfectamente al hecho imponible y todavía tenemos el contrato de cine, como dijimos en presupuestos, sin adjudicar y está sin delimitar. Y van pasando los meses, ya dijimos en presupuestos que erróneamente en una de nuestras mociones decía que no se podía contemplar una partida para el contrato del cine durante los 12 meses del año, que eso era una voluntad política de que siguiera y siguiera prorrogándose mes a mes y que había que coger este toro por los cuernos y darle solución. Con la normativa que estamos aquí aprobando, cada proyección de cine que se está haciendo en el centro cultural hay que cobrar la tasa. Y máxime si carecemos de una normativa de adjudicación, porque lo que puede llegar es por qué se le adjudica puede darse el caso de por qué se le adjudica el centro cultural a una asamblea de trabajadores de una empresa o a un partido político y se les cobra y no se le cobra para la proyección de una película o de alguien que quiera hacer un cineforum, etcétera, etcétera. Eso es discrecionalidad y creo que el ayuntamiento tendría que atajar este tema a la mayor brevedad. Vamos a votar a favor de la ordenanza, pero sí que la palabra no es exigir, pero sí que habrá que atar esto fino y a la mayor brevedad. Gracias. Muchas gracias, Juanjo. A ver, me empiezo un poco por el final. Perdón. Sí, nada, yo solo comentar una cosa, que me parece bien el cambio que has comentado, pero al igual que ya comentamos en la comisión, también se trata un poco de que empiecen a correr los tiempos, que estábamos sin una ordenanza fiscal que regulase la utilización del centro cultural. Entonces nosotros vamos a votar a favor, pero sí que estamos ahora en un tiempo en el que todavía podemos corregir pues, todas estas cosas que pueden estar un poco en el aire. Cuando pase el plazo de exposición pública entrará ya en vigor definitivamente, pero bueno, ahora lo que hacemos sería darle curso y empezar a funcionar. Sí, gracias, señor Pablo. Iba a decir un poco eso. A ver, me parece la observación que has hecho, me parece muy interesante. Evidentemente es algo que no está contemplado. Si nos hubiéramos fijado antes, pues se podía haber solucionado este tema, probablemente la propia Comisión de Cuentas haber reflejado esa sala, la sala de cine quedaba exenta a efectos de mientras de cine, por ejemplo, cualquier cosa. Pero bueno, pues es una cosa que probablemente igual en este plazo de exposición pública podemos solucionar mientras no salga el contrato. También sabéis muy bien que el contrato de cine no hemos podido adjudicarlo porque no tenemos todavía definido cómo lo vamos a poder, puesto que estamos pendientes de la subvención del propio Gobierno de Navarra. En estos momentos el convenio lo tiene Cultura, lo tiene Intervención del Gobierno de Navarra, y cuando del visto bueno se puede hacer, entre otras cosas, porque uno de los activos más importantes, dos de los activos que valen bastante dinero, como son la máquina y la pantalla, los compra el Ayuntamiento con la subvención del Gobierno de Navarra, y en estos momentos los está poniendo el propio... Pues si hubiéramos sacado la licitación, la tenemos que sacar con la máquina, lo cual
me refiero, no podríamos ahorrar costes. Y entendemos que a partir de eso vamos a poder licitar esto a menor coste. Pero lo que tenemos pendiente, que no depende de nosotros, a no ser que hubiéramos querido decir, bueno, pues oye, por cuenta nueva lo hacemos con una máquina y nos olvidamos, con lo cual yo creo que hubiéramos perdido un dinero importante. Pero en cualquier caso, me refiero que en este plazo podemos, si nos alguna cosa, subsanar alguna pequeña cosa. Y luego tienes también razón en eso, lo que se trae aquí para probar no son los criterios por los cuales se deja o no se deja la utilización, sino son los criterios por los cuales se cobra, ¿no? Son las tasas para cobrar. En ese sentido se está funcionando con los criterios que venía teniendo, que por la parte que me toca me parecen muy acertados y nos pueden valer para gestionar la utilización de las salas del centro de la Casa de Cultura, porque esos criterios sí que están. Yo no sé si en su día, hace 4 años nos encontramos en el patronato, que se vienen utilizando desde hace otros tiempos, están funcionando bien, y lo que ha sido pues nadie ha presentado ninguna iniciativa para modificar esos criterios dentro del patronato de cultura, y haciendo una traslación a lo nuevo, el criterio que se está haciendo de manera discrecional, porque no hay una normativa específica para el Kulturgune, pero están siendo los mismos criterios que se están utilizando para la Casa de Cultura. Otra cosa es si queramos dotarnos de eso, pero todos sabéis que estamos dándole vueltas a cómo encajar la gestión del Kulturgune, si viene el patronato o si viene un organismo diferente. Entonces, cuando podamos hacer todo eso, pues yo entiendo que todos estos problemas se solucionarán. Vale, pues entonces procedemos, si no hay nadie más, pasemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Casco. En el punto 10, en resolutivas no hay nada. En el punto 11, en principio no hay nada, pero me han comentado que teníamos una pregunta. ¿Sí? ¿Quién la va a leer? Yo. Raquel. Buenas tardes. Señor alcalde, conocida por la prensa, que no como hubiera correspondido porque usted lo había informado, de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona, que califica como contrario al ordenamiento jurídico la colocación de una pancarta con el lema en euskera, que traducido significa presos y refugiados políticos a casa, por infringir los principios de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas, le preguntamos: 1. ¿Va a recurrir dicha sentencia con el dinero de todos los tafalleses y tafallesas? 2. ¿Se hará cargo de las costas personalmente en caso de que pierda? 3. ¿Va a seguir permitiendo la colocación de carteles de este estilo en el balcón del ayuntamiento? 4. ¿Qué medidas va a tomar para evitar que en el futuro se coloquen carteles similares? Bien, muchas gracias. Bueno, no es la primera vez que hacéis esto, pero sabéis que las preguntas, como mínimo, normalmente el reglamento del ayuntamiento dice que se contesten al pleno siguiente. También es cierto que pues lo mínimo se debe hacer es entregar con un pelín de antelación para que antes del pleno sepa sobre qué se va a preguntar a la alcaldía. Sobre todo porque si se puede responder en el momento siempre es mejor, porque la actualidad, ¿no? Muchas veces si no se desvirtúa. En este caso no tengo ningún problema, al revés, me alegra que me hagáis esta pregunta, porque precisamente después del pleno iba a referirme a la prensa, fuera del orden del día y fuera del propio pleno, iba a comentar esto a la prensa, precisamente para denunciar el acoso que se está teniendo desde la delegación del gobierno, en este caso, contra todos los ayuntamientos, en este caso que nos gusta llamar del cambio, aunque a algunos no les guste, porque precisamente lo que se está haciendo es un trato completamente desorbitado y un trato completamente arbitrario y un trato completamente nuevo, porque es curioso que una pancarta que se lleva poniendo durante muchísimos años, pues este año nos digan que es ilegal, ¿no? Que es ilegal, que en su caso nosotros recurrimos a esa ilegalidad porque lo que creemos que es un ataque a la libertad de expresión, y lo peor de todo es un ataque a la libertad de expresión que nos va a costar a todos los tafalleses 4.000 euros en costas, que es a lo que nos han condenado. Y añado otra pregunta que no habéis preguntado. Entonces es esa, nos va a costar a todos los tafalleses 4.000 euros. Y bueno, pues si le vamos a volver a recurrir, pues bueno, pues lo hablaremos. Pues igual no merece la pena recurrirla, porque si vamos a ver que nos van a volver a, como entendemos cuál puede ser la misma reacción, y nos vuelven a condenar otra vez a otros 4.000 euros del ala, pues entonces ya dices que te lo puedes plantear, ¿no? Si me voy a hacer cargo de los costes,
bueno, pues igual si hay alguna denuncia en mi contra y me tengo que hacer cargo de los costes, pues ya se verá. La única denuncia que he tenido ha sido personalmente, ya nos ha costado a los tafalleses y a mí personalmente una pasta considerable por tener que ir a la Audiencia Nacional para, a continuación, acusado de enaltecimiento del terrorismo, lo cual no es gratuito, o sea, lo cual no debía ser gratuito, y bueno, pues eso sí me parece un hecho extremadamente grave, y eso también nos ha costado dinero a todos los tafalleses y a mí personalmente, pero en este caso de momento por esto no tengo ningún requerimiento a nivel de mi persona. Si voy a permitir colocar estas pancartas otras veces, yo entiendo que sí, pues porque si estamos en la casa de todos, de la libertad de expresión, es algo que tiene que primar por encima de todo, porque la misma libertad de expresión es colocar esa pancarta, que la pancarta que se coló este fin de semana con el Día del Euskera, que la pancarta que nos han solicitado colocar con el tema de los refugiados, que la colocación de la bandera republicana el otro día. Entonces yo creo que he contestado a todas las preguntas. Seguimos con el punto número 12, dación de cuentas de resoluciones adoptadas por la alcaldía. Pues como veis todos. Y a continuación seguimos también con el punto 13, que trata de las mociones, en este caso no resolutivas. La primera es de EH Bildu. Dice, primero, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Tafalla con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respeto a no ocasionar sufrimiento a los animales. Segundo, declarar que este consistorio es contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras de estos. Tercero, realizar las modificaciones necesarias en la ordenanza municipal o en el pliego técnico correspondiente en relación a la presencia de animales salvajes en los circos. Cuarto, comunicar el presente acuerdo a la coalición de asociaciones Infocircos, a la Federación Navarra de Municipios y Concejos y otras partes interesadas para sus oportunos efectos. Quinto, instar a la autoridad autonómica competente en materia de seguridad pública, sanidad animal y protección de los animales a que lleve a cabo los cambios legislativos pertinentes para prohibir la presencia de animales salvajes en circos en itinerancia en Navarra. ¿Va a defender la moción Pedro? Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi, muy buenas tardes a todas y a todos. Infocircos elkarteen koaliziotik jasotako eskaera dela eta, aurkezten dugu mozio hau udalbatzarrean eztabaida dadin. Bueno, ese es un tema que salió en la Junta Local hace unas semanas y por unanimidad más o menos estamos todos de acuerdo en que no se trajeran circos con animales salvajes. Pero nos ha llegado esta petición de la coalición de asociaciones Infocircos y entendemos que es una buena manera de darlo a conocer a la población un poco la sensibilidad que tiene el ayuntamiento sobre este tema, y también así lo conocen los empresarios del circo y así lo conoce todo el mundo y así se da a conocer nuestra postura. Bueno, pues como sabéis, estos animales viven en condiciones de cautividad y transportados a largas distancias, aunque nativos en cautividad mantienen fuertemente sus instintos naturales, y considerando que el proceso de aprendizaje implica forzarles a realizar comportamientos totalmente antinaturales para su especie a través de la violencia. Este tipo de circos no contribuye ni aporta ningún beneficio a la conservación de las especies, los animales salvajes no ofrecen una educación medioambiental apropiada, y dado que las administraciones locales, en este caso nosotros, debemos favorecer y potenciar una conducta más cívica de la ciudadanía en la defensa y preservación de la naturaleza, y se deben preservar los principios éticos, sociales y medioambientales. Eskerrik asko. Sí. Bueno, simplemente, bueno, porque no me dio tiempo, se podría incluir un sexto punto, yo estoy de acuerdo con todo lo que esto, pero también mostrar el apoyo y el compromiso del ayuntamiento a que los circos sean una muestra ancestral de difusión de cultura, espectáculo y entretenimiento, ¿no? Marcarlo sin más. Por mí me parece muy bien. Perdón, vamos por partes. Juanjo. Gracias. Hombre, Pedro, qué casualidad, nos ha llegado. El mismo mes que sale en Junta Local una propuesta, que no voy a decir el nombre del concejal, que tampoco viene al caso, que se dice en Junta Local, oye, el tema este de los circos habría que resolverlo porque aquí están viniendo animales salvajes, no tienen ningún control, podríamos hacer algo como ayuntamiento y ser
algo más civilizado, más acorde al siglo XXI, con lo que han sido toda la vida lugares donde se educaba a los animales salvajes a base de golpes, malos tratos, y etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, pues el mismo mes viene aquí al Pleno, nos han pedido, has dicho, nos ha llegado, mucha casualidad, Infocircos, Elkarteen Koalizio Atik, organización mundialmente conocida, presenta al Pleno una moción para declarar Tafalla ciudad libre de circos. Me parece bien la iniciativa de darlo a conocer, pero hombre, podías haber barrido un poco para casa y haber dicho que fue una solicitud que nació en los propios concejales y que has hablado con otras asociaciones y que están totalmente de acuerdo. No sé, es mi opinión. Por nuestra parte, vamos, me parece un poco oportunista. Yo sé que, Pedro, esta es la parte del Pleno que te gusta más, la de las mociones, y que aquí te sientes como pez en el agua, pero bueno. Pero bueno, no hay ningún problema. Nosotros vamos a apoyar la propuesta y completamente de acuerdo también con el punto que propone Soco. Yo, que continúe el turno de palabra. Pues, bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, nosotros en un principio nos vamos a abstener, porque vamos, nosotros no vemos porque vamos, es una actividad completamente legal, hay una ley que la ampara, por cierto, bastante tipificada si se les maltrata. Voy a nombrar unos artículos, por ejemplo, el artículo 337.2, delito de maltrato con resultado de lesiones, pues bueno, está penado de 9 meses a 1 año. El artículo 337.3, delito de maltrato con resultado de muerte, está penado de 6 a 18 meses. El artículo 337.4 está penado de una multa de 1 a 6 meses, o sea que es una ley que está bastante tipificada y nosotros lo único que tenemos es que se cumpla esa ley. Y si nosotros vemos que concurre bastante, algo infringe en esto, lo que tenemos que es denunciarlo. En el mismo esto dice que es el Departamento de Medio Ambiente es el que tiene que velar por todas estas cosas, incluso la actuación subsidiaria de respecto a los municipios en las labores de vigilancia e inspección. Entonces nosotros, vamos, con una cosa que es completamente legal y cuando hay bastantes cosas que lo arreglan de tal manera, bueno, nosotros nos vamos a abstener. Muchísimas gracias. Pablo. Gracias. Bueno, nuestra postura es prácticamente coincidente con la que acaba de hacer el Grupo de Iniciativa por Tafalla. Entendemos que hay una ley que precisamente se hace referencia en la moción, que es la Ley Foral 7/1994, que regula la protección de los animales y es en base a lo que se tiene que regular, en este caso los circos. Se instalan a lo largo del año de numerosos circos por diferentes localidades de Navarra que deben cumplir esta ley e incluso pues pasarán lógicamente sus controles veterinarios. Por lo tanto, bueno, nosotros también nos vamos a abstener. Sí, pero... Juanjo, te lo creas o no, de verdad que ha sido sólida. Me envió un email que yo al ayuntamiento Arturo y lo hablamos y decidimos hacer esto. ¿Te lo creas o no? O sea, no es nada como comprendes. Y luego, por otro lado, entiendo lo que decís, pero también tenéis que pensar que hay muchas ciudades, tanto en Navarra como en el Estado, como en el mundo, que lo están haciendo. Será por algo. Que el correo le llegó, ni siquiera me llegó a mí, le llegó a mi secretaria. Y ella me lo... Entonces, bueno... No, entonces, en Pedro, lo que hay que hacer es instar al Gobierno del Estado, al Gobierno de Navarra, a que prohíba esto. Una vez que haya una ley superior que lo prohíba, se prohíbe y ya está. Pero ahora, de momento, nosotros meternos a prohibir o a prohibir algo que no tenemos potestad, cuando es completamente legal y cuando hay, como he comentado, una ley bastante estricta y bastante sancionadora contra estas cosas, lo que tenemos que hacer es velar a que se cumpla. Y si no se cumple, pues bueno, pues denunciarlo y que tomen las medidas oportunas. También los transgénicos son legales y a lo mejor en este pueblo decidimos no tenerlos. Las nucleares son legales, a lo mejor también decidimos no ponerlas. Quiero decir que eso es un poco el granito de arena que se puede poner desde aquí. Estamos hablando de circo, porque si no, si vamos a meteros con más cosas, pues bueno, te podemos decir que, por ejemplo, hay arrastres de piedra, que es muy típico de aquí con animales, y también está estipulado. Entonces tendríamos que prohibir también los arrastres de piedras. Pues igual tendríamos que prohibir las pajarerías. Bueno, pues vamos a hablar de circos. Hay una ley que lo legisla bastante bien. Entonces me supongo que con eso bastará. Y lo único que hay que hacer es instar a que cambien la ley. Y ya está. Es otra opción. A ver, Juanjo. Yo por cerrar un poco y bueno,
es un asunto que es meramente de voluntad política, de querer o no querer, es de opción. De hecho, en el grupo tenemos división de opiniones, pues nosotros yo voy a votar a favor de la propuesta y a mí muy bien, pues votará, se abstendrá o hará lo que quiera, o sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema en esto y creo que debe ser tomado así. Es una opción política, es querer para tu pueblo. Si viene un circo aquí, compra unos terrenos de lo que sea y lo instala ya permanentemente y exhibe animales salvajes conforme a la ley, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que siempre nos piden espacios públicos para la exhibición de este espectáculo y es un asunto que es meramente de opinión, de voluntad política. Yo, a mí, en lo personal, yo siempre he pensado que un elefante está mucho mejor en las selvas de Tanzania que en el recinto ferial de Tafalla. O sea, tenga todos los cuidados, o pase por veterinarios, etcétera, etcétera, porque los animales salvajes en cautividad, en un zoo y como mucho, o sea, ni eso. Quede claro que es un asunto de voluntad política y cada cual puede hacer lo que quiera. No hemos dicho en ningún momento que sea ilegal, es que si fuera ilegal ya no era competencia nuestra. Bueno, pues ahí. ¿Pablo? Sí, nada, que esto, como bien dice Juanjo, es voluntad política, pero es tan sencillo como modificar la ley en el Parlamento, que ahí sí que podéis hacerlo. Además, lo que dices de cautividad, pues tiene razón también, yo estoy por lo menos con Ignacio. Sí que los elefantes, igual no es su hábitat, el circo o los tigres o todos los animales que traen, pero igual tampoco el hábitat. Recientemente hemos tenido una transhumancia, por ejemplo, por en mitad del pueblo y tampoco los caballos y los toros el hábitat por ahí, o las granjas, es todo muy relativo. Bueno, y ahora, por cerrar, sí, entiendo que estáis a favor del punto quinto, que es lo que dice instar a la autoridad autonómica competente la supresión. Entonces, votamos por puntos, directamente no. Bueno, votamos todas las mociones en su conjunto, ¿os parece? ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? 1. ¿Abstenciones? 7. Eskerrik asko. Pasamos a la siguiente moción. También es de H. Bildu, que propone: muestra su solidaridad con las personas detenidas por realizar un mural denunciando la tortura. Exige el cese inmediato de intromisiones de carácter político por parte de la Delegación de Gobierno en la actividad municipal de los ayuntamientos. Dará cuenta del resultado de esta moción al Ayuntamiento de Burlada-Burlata. Sí, entonces, Pedro. Eskerrik asko berriro. Polizia Nazionalak Burlatan burutatutako atxiloketak direla eta berriro aurkezten dugu mozio hau. Ante las detenciones practicadas por la Policía Nacional de vecinos y vecinas y la citación en dependencias policiales del propio alcalde de Burlada-Burlata, el Grupo Municipal de H. Bildu Tafalla presenta esta moción para su debate en el Pleno. ¿Por qué? Porque se han llevado a cabo detenciones y hay un procedimiento de investigación abierto por la Policía Nacional en relación a un mural contra la tortura realizado en la localidad de Burlada-Burlata justo en el Día Internacional contra la Tortura, lo que entendemos que supone un grave ataque a los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. También consideramos un verdadero despropósito calificar como delito de injurias el hecho de opinar y denunciar sobre la realidad de la tortura, una práctica constatada en esta tierra por miles de testimonios que, pese a todos los medios utilizados por el Estado para evitar su visibilización, han sido avalados en informes emitidos por prestigiosas instituciones internacionales, entre ellas la propia ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, un juez de la Audiencia Nacional la semana pasada, un antiguo director general de la Guardia Civil, otro antiguo secretario de Estado, etcétera, etcétera. Eskerrik asko. Sí, yo decir que apoyo sin fisuras es una vulneración de los derechos civiles. Izquierda Unida estamos por la libertad de expresión y contra la ley Mordaza, que nos retrotrae a épocas pasadas a un sistema nacional católico franquista. Además, que realmente organismos, como has dicho, han ratificado que eso ha sido cierto. Bueno, como decíamos en el punto anterior, esta es la parte del pleno en la que Bildu se siente más a gusto. Como
suele ser, ya hemos hablado de funcionarios, de extracción de tasas, de comunales y todos estos temas tan aburridos, y esta es la parte donde hay que coger Coca-Cola y palomitas, porque viene lo bueno. Nosotros vamos a votar en contra. Evidentemente, todo esto son juicios de valor, no existe una justicia, existe un Estado de Derecho. Ha habido condenas por tortura, estoy recordando las últimas, creo que fue no sé si se sentenció a varios de las fuerzas de seguridad a 4 años de cárcel por las detenciones de Porto y Sarasola, por torturas. Nadie niega que no hayan existido torturas, pero evidentemente el Estado, mal que bien, acaba funcionando, el Estado de Derecho, y aquí lo que se está dejando entrever es que existe un juicio de valor sobre lo que hacen las administraciones públicas, sobre lo que está haciendo la delegada del Gobierno. Nosotros no vamos a entrar ni salir, los jueces serán los que tienen que tomar la última palabra. Existe un delito de detenciones ilegales, que es donde creo que tenía que haber acudido Bildu para denunciar esto, y no a un pleno a decir todos estos lugares comunes que aparecen siempre en época preelectoral, por cierto. Y en principio es que si se quería que se hubiera traído a este pleno una moción como la que se trajo para cuando denunciamos la ley Mordaza, en la que se aprobó por unanimidad, venía para ser aprobada. Evidentemente se ha traído a este pleno para que unos voten a favor y otros voten en contra, y se muestre la división que no se muestra cuando hablamos de gestión y cuando hablamos de ayuntamiento. Nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias, Juanjo. Ana. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, pues nosotros se nos han olvidado la Coca-Cola y las palomitas, entonces voy a ser muy breve. Nosotros estamos totalmente a favor de esta moción, nos parece una medida desproporcionada y además que corta la libertad de expresión, por lo tanto votaremos a favor. Muchas gracias. ¿Pablo? Bueno, aquí casi podría decir yo, como me has echado casi la bronca antes por presentar la pregunta a última hora, casi podría decir yo lo mismo, que esto nos ha llegado esta y la otra moción hoy a última hora, pero bueno. Bueno, nosotros vamos a votar en contra porque la ley está para cumplirla, nos guste o no nos guste. Para todos está la ley y es una de las obligaciones que tiene la delegación del Gobierno es hacer que se cumpla. Por lo tanto, nosotros lo respaldamos y votaremos en contra de la moción. ¿Sí? ¿Algo que comentar? Bueno, nada, simplemente comentar que no había traído esto para votarnos a favoritos o en contra, sino para votar todos a favor, y que sentimos presentarlo a última hora, pero ha sido un tema de verdad de última hora. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Pues entonces procederemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la misma? 11. ¿Votos en contra? 6. Aprobada. Y ahora pasamos a la última moción. Del Grupo Izquierda Esquerra, y dice: instar al Consejo de Seguridad de la ONU y al Parlamento Europeo a que intervengan para la celebración de un referéndum de autodeterminación en el marco de los principios y disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Instar al Gobierno del Estado español a que asuma un papel activo como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ejecutar el plan de paz a través de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Exigir al Gobierno de España que vele por el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y porque se dote a la Misión de Paz de las Naciones Unidas, insuso, de un mandato para la supervisión de los derechos humanos. Exigir al Gobierno de España que reclame la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales, y en particular la liberación de los presos de Rein y Sikh, que están en huelga de hambre desde el 1 de marzo y cuyas vidas corren peligro. Reclamar al Gobierno de España que promueva un seguimiento activo de la legalidad de las prácticas de explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental sin el acuerdo y en el interés del pueblo saharaui, acorde con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia y la legalidad internacional. Requerir al Gobierno de España el reconocimiento político de la representación saharaui en España mediante el establecimiento del estatus diplomático similar al otorgado a la Delegación General Palestina en España. Esta resolución se hará llegar a la Embajada del Reino de Marruecos en España, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Alta Representación de la Unión Europea para Política Internacional,
presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, ministro de Asuntos Exteriores en España, subsecretario de la ONU, ministro de Justicia y el Reino de las Libertades de Marruecos. Eskerrik asko, gracias. ¿Soco? Sí, yo también siento haberla puesto en el último momento, pero dentro de 2 semanas el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a aprobar la resolución sobre la situación del pueblo saharaui y yo creía que era conveniente traerla, ya que el pueblo saharaui ya lleva una lucha de ocupación ilegal de su país por el Reino de Marruecos para recuperar su libertad y construir su futuro en paz, democracia y libertad. Y aspira a ver reconocida su identidad nacional. El Estado español abandonó el Sáhara Occidental sin concluir el proceso de descolonización que se había iniciado y sin respetar su derecho a autodeterminación, por lo que persiste en la actual situación y conforme al derecho internacional la responsabilidad todavía es del Estado español. Después de 40 años no se puede olvidar que los denominados acuerdos tripartitos de Madrid, por lo que se cedían el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, son nulos en pleno derecho. Por tanto, el Estado español sigue siendo la potencia administrativa del territorio. No solo ha arrojado al pueblo saharaui a un drama que sigue sufriendo sus diarias y catastróficas consecuencias, sino que ha provocado una inestabilidad endémica que ha hipotecado todo intento de lograr un desarrollo económico, social y político tan ansiado y necesario en la región. Y del desafío marroquí en Naciones Unidas, producido en los últimos días, expulsando a los miembros del componente político-administrativos de la MINURSO, ha sido lo que nos ha hecho traer aquí estos acuerdos. Eskerrik asko. Nada, muy brevemente, votaremos a favor de la moción y me parece muy importante lo que has comentado de que existe una resolución de la ONU, y no de ahora, creo que son 10-15 años, donde expresamente se le exige al gobierno marroquí abandonar Marruecos y se le da una reprimenda brutal al gobierno español como potencia colonizadora que no ha cumplido con sus obligaciones en lo que respectaba a la descolonización del territorio. Pero claro, los acuerdos de la ONU y cuando hay tanto dinero por medio por los yacimientos de fosfatos de Bucra, pues entonces quedan, como siempre suelen quedar con las potencias capitalistas en papel mojado. Totalmente de acuerdo con la moción y votaremos a favor. Nosotros también vamos a votar a favor, pero sí que también me gustaría recalcar que cuando son mociones así tan intensas, que por favor se trajeran antes porque nos gusta valorarlas un poco en grupo, leerlas, porque creo que esta es la 4ª vez que voy a levantar la mano a favor con una moción similar. Entonces me gustaría haberla leído, nos habría gustado leerla más a fondo, pero de todas maneras vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Miguel. Hola, buenas tardes. Pues nosotros vamos a votar a favor también porque, bueno, en el Parlamento se presentó una declaración institucional que apoyaron todos los grupos que va en las mismas líneas que esta moción. Por lo tanto, pues la vamos a apoyar también. Y por último, bueno, yo no comentar, sin añadir un par de cosas que yo creo que son importantes. Yo, bueno, me alegro, después de haber ido a los grupos, que tengamos unanimidad en ese tema. Navarra siempre ha sido una comunidad muy comprometida con el pueblo saharaui, además, normalmente sin fisuras entre los grupos también del Parlamento de Navarra. Sobre todo una pequeña reflexión a cuento de que estamos viendo últimamente con todo, o sea, con qué celeridad la comunidad internacional actúa en momentos determinados, como estamos viendo en el caso de los refugiados, para hacer un acuerdo extremadamente discutible sobre la prácticamente deportación, ¿no? Y no pasa nada, y sobre esto no hay manera de hacer cumplir la legalidad internacional, junto con algunas otras cosas, ¿no? Y yo también me ha pillado de sorpresa, pero me he dado tiempo a leer un artículo que os recomiendo, no voy a citar, pero de Luis Portillo, de 2008, por si os queréis apuntar y buscarlo, que se titula Hipócritas, y es una verdadera declaración de por qué estamos en esa situación, ¿no? De verdad hipocresía sobre todo lo que llevamos durante todos estos años. Bueno, si no quiere decir algo más, pues entonces vamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? Vale, pues entonces, si alguien del público quiere comentar algo y tiene alguna aportación, pues entonces damos por finalizada
la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.